aquí vuestro amigo Antonio de AV Handyman Professional Service, que ya hemos cambiado también el nombre, estamos utilizando el de AV Renovation, porque verdaderamente es lo que nos dedicamos nosotros, a renovar las casas. Y hoy os traemos un producto que estamos instalando en mi casa. Ya hace tiempo que no hacíamos ningún review de ninguno de los avances o upgrade que hemos hecho en nuestra casa. En esta ocasión hemos estado buscando unas luces para ponerle a los postes del fence o de la valla. Y estuvimos probando con varias marcas y varias luces y resulta que no encontrábamos el brillo que queríamos para la valla que queremos poner en nuestra casa. Bueno, que ya la tenemos colocada. Entonces logramos colocar esta marca de luz, Edison Solar Pulse Gas Light. Como pueden ver aquí, esta lámpara la pueden conseguir online. Nosotros la hemos comprado en Amazon. Ella tiene un precio de casi $25. No llega a los $25, pero está con 24 y algo. Nosotros hemos comprado varias para ponerlo en nuestros postes, pero ella tiene un pequeño problema que os voy a enseñar cómo solucionarlo. El problema que ella tiene es que esta luz verdaderamente está hecha para postes de madera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando lo vamos a poner dentro del poste de plástico blanco que utilizamos, resulta que la lámpara no coincide con ninguno de los tamaños que tiene dentro. Así que os voy a enseñar cómo ella viene por la parte de adentro. Hacer el unboxing. Ella viene protegida con un protector, como pueden ver, para la parte superior, viene bien protegida. Y con otro protector en la parte inferior para que no sufra daño. Viene bien envuelta en su plástico. Vamos a abrir el plástico. Dentro trae, como pueden ver, dos acoples. Que en verdad este acople sería para poder hacerlo en un acople de 4 y de 5 pulgadas. E incluso casi 6 casi llegaría a esta, pero en parte interna, no parte externa. ¿Cuál es el problema? Que los postes de vinil en la parte interna mide 4 5 octavos y en la parte externa mide 4 3 cuartos. Entonces ninguno de los de estos ancla. El pequeñito se cae hacia adentro y el grande sobresale por todos lados y no hay manera de poder agarrarlo adentro porque los postes de plástico están huecos. Y él trae sus agujeros aquí, como pueden ver. Aquí abajo donde se agarra primero al poste principal, si fuera un poste de 6x6 grande, y este se acopla en la parte de arriba si fuera un poste pequeño. Entonces todo se va acoplando, el pequeño si lo necesita y el grande. ¿Cuál es el problema? Que a nosotros esto en el poste de plástico no agarra en ningún lado y entonces pues le buscamos solución. Entonces compré una madera, un 6x2, que es el tamaño justo que me da para entrar a profundidad dentro del poste de plástico. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? He cortado los maderos de 4 o 5 octavos por 4 o 5 octavos, todos. Como pueden ver aquí, ya tengo hecho todos los cortes de 4 o 5 octavos por todos lados. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Cuando cojamos el poste de 4 o 5 octavos, lo ponemos detrás, lo centramos justo en el medio, lo centramos justo en el medio y le metemos dos tornillos aquí en la parte superior. Pero ojo, estos agujeritos de aquí no valen, los más exteriores, porque resulta que están muy cerca de la madera y se parte. Entonces tienen que taladrar en el medio del plástico, hacerle dos agujeritos aquí en el medio y lo colocamos. Una vez que este esté colocado y ya esté rígido, colocamos la parte superior, que tiene un machembrado, tiene un cortecito aquí, no sé si se puede ver bien, que entra dentro de este macho que está aquí. Entonces colocamos esta parte superior y le metemos otros dos tornillos aquí. Una vez que esto ya está hecho, procedemos a la colocación de la lámpara, que la lámpara trae una pila, solo tienen que girarla hacia la izquierda, se abre y aquí tiene el protector para la pila. Solamente tienen que jalar este protector de plástico para que la pila empiece a funcionar. Lo volvemos a arroscar
y ya está listo. Una vez que hemos colocado todo esto, ella trae dos agujeritos los laterales, uno aquí y otro aquí, que va anclado con los otros dos agujeros que tiene los laterales. Los colocamos uno con otro y le metemos los tornillitos que trae en la parte de adentro. ¿Qué os aconsejo yo? Él trae tornillos de acero inoxidable para la parte de los laterales. A nosotros pues no nos gusta ese tipo de tornillos. Es una cosa que veo. Lo único malo que veo de lámpara es que una lámpara negra trae tornillos de acero inoxidable. O sea, pues nosotros compramos tornillos aparte y compramos tornillos negros para exteriores. Entonces estos tornillos negros va a dejar que la lámpara sea completamente negra. Una vez que ya tenemos todo esto armado, le colocamos la maderita y nos vamos al poste. Así que voy a anclar todo esto y os vamos a enseñar cómo lo coloco en el poste para que vea cómo entra, ¿ok? Bueno, ya tenemos los tornillos. Vamos a utilizar los plateados que trae de fábrica, el pequeñito, y lo vamos a colocar dentro de la carcasa de plástico, como les dije, un poquito más adentro. Y ahora colocamos la tapa arriba, porque como yo os dije, pues esta es la tapa de la de 4, la de 5 y la de 6. Entonces vamos a colocar esta en la parte superior y le vamos a meter ahora los tornillos que ella trae unos tornillitos largos, y lo vamos a colocar en la parte interna. Ya tenemos hecho el soporte de la parte interna, y entonces ahora vamos a colocar la lamparita. Y aquí sí vamos a utilizar los tornillos negros. Y como pueden ver, este es el soporte que tiene. El invento que le hemos hecho. Y ahora os vamos a enseñar cómo poder acoplarlo dentro del palo. Para poderlo poner dentro del palo, vamos a utilizar dos tornillitos blancos con cabeza blanca, que es lo que vamos a utilizar en la valla o en el fence nuestro, que es de color blanco, porque es PVC. Así que vamos para allá. ¿Cuál es la próxima que quieres poner? ¿Seguido? Allá abajo. ¿O salteado? ¿Eh? Allá. Entonces, como pueden ver, taruguito de madera entra perfecto dentro de lo que es el hueco. ¿Ves? Lo metemos aquí dentro. ¿Ves? Que entra casi justo y ya no hace el acople. Pero si pueden ver, él sobra un poquito por aquí, porque en verdad este poste es como si fuera para un poste de 6 interno, pero a nosotros nos importa. Y le vamos a hacer un taladrito en el lateral. Y ahora le vamos a poner los screws blancos. Y como pueden ver, ya lo tenemos listo. Aquí se acopla, lo abrimos de la parte de arriba
y le quitamos el protector de la pila. Y ya está limpio. Cuando esto se apague, entonces se enciende. Por lo pronto, como es energía solar, lo vamos a grabar por la noche. Ya por la noche, cuando tenga todo listo, venimos y le vamos a dar un repaso para que vea cómo quedó el trabajo. Y debajo de lo que es el vídeo le voy a poner la descripción y el enlace de donde compramos los productos, para que puedan ver cómo nos va a quedar la valla, porque si pueden ver, la valla es grandecita, tiene como 100 pies de larga, y entonces le vamos a poner todo esto para que nuestra casita vaya quedando más bonita, va quedando más fashion. Ok, pues les enseño por la noche. Bueno, mis queridos amigos, aquí ya pueden ver cómo son las luces que le hemos puesto a nuestra valla, cerca, fence, como le quieran llamar. Y miren qué bonito queda todo iluminado por la noche. Estamos claros que no es un LED que parezca que está iluminando una calle principal, pero el toque que le da la valla ilumina bastante y se ve muy bonito. Así que mis amigos, se los recomiendo para que pongan su casa bonita. Como siempre les digo, síganme, apoyen mi canal para poder seguir creciendo y compartiendo experiencias con ustedes y tutoriales. Y Dios me los bendiga a todos y cuídense en este tiempo de pandemia. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo tutorial.